Buenas tardes con todos, yo soy el Dr. Calepino. Vamos a ver en esta oportunidad acerca de las cardiopatías congénitas, ya que es un tema, si bien es cierto, no se pregunta frecuentemente en los exámenes, pero sí hay que tener bien claro porque cuando hacen preguntas son preguntas concretas y son preguntas fáciles de contestar. Cuando afrontamos las cardiopatías congénitas, lo primero que tenemos que recordar es que hay cardiopatías congénitas que producen coloración azulada en labios y dedos, lo que se llama cianóticas, y las que son acianóticas, que son bebés más rosados. Entonces, hay clasificaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, en esta clasificación las separan las que tienen flujo pulmonar aumentado versus las que tienen el flujo pulmonar normal o disminuido. Pueden aprenderse de esta forma, o lo más conveniente es que puedan revisar cada una de ellas, las principales, y les tengan y les repasen cada cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, dentro de las acianóticas, las que tienen que recordar de todas formas es la comunicación interventricular, porque es la cardiopatía congénita más frecuente. Las acianóticas, junto con la estenosis aórtica, son las dos cardiopatías congénitas más frecuentes y son acianóticas, es decir, no vienen con cianosis, no vienen con cianosis durante el llanto. Pero también la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, el ductus, que también es un tipo de cortocircuito de izquierda a derecha, y el canal auriculoventricular común cuando es parcial. Son cardiopatías acianóticas. Estas le podemos llamar con flujo pulmonar incrementado. ¿Por qué? Porque al haber un defecto va a hacer que circule más sangre del lado izquierdo al lado derecho, y eso va a condicionar mayor flujo en el lado derecho y en la arteria pulmonar. Por eso dicen con flujo pulmonar aumentado. En cambio, las otras acianóticas, como la estenosis aórtica, la coartación y la estenosis pulmonar, son cardiopatías en las cuales el flujo pulmonar puede estar normal. Cuando hablamos de las cardiopatías cianóticas, las más frecuentes, hay que recordar la transposición de grandes arterias y la tetralogía de Fallot. Ya, la transposición de grandes arterias, muchas veces, si es que no se da un tratamiento rápido dentro de los primeros días de vida del bebé, estos pacientes llegan a fallecer, y de hecho su mortalidad es casi de un 25% en el primer año. Al contrario, la tetralogía de Fallot, muchas veces los pacientes terminan en etapas adultas y terminan siendo ya pacientes operados, que los vemos ya cuando son adultos de 30 a 40 años. Junto con la transposición de grandes vasos que generan aumento del flujo pulmonar, también se encuentra el drenaje venoso anómalo total, el ventrículo izquierdo hipoplásico, el tronco arterioso, el ventrículo único. Y dentro de las que tienen flujo pulmonar disminuido, por ejemplo, la tetralogía de Fallot, ustedes saben que la tetralogía de Fallot tiene entre sus componentes la estenosis pulmonar. Esto limita el flujo del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, es decir, una estenosis pulmonar va a generar el flujo pulmonar disminuido. Asimismo, la anomalía de Epstein y la atresia tricuspidia. En esta oportunidad vamos a revisar las más frecuentes, ya las que usualmente preguntan en los exámenes de residentado, en los exámenes de NAM. Entonces vamos a comenzar con la comunicación interauricular. Hay que recordar que la formación de las aurículas, cuando se forma el corazón, inicialmente es una sola cavidad, ¿no? Luego se empieza a dividir aurículas de ventrículos, hay un tabique aurículo-ventricular, y luego se empiezan a dividir las aurículas. Las aurículas se dividen inicialmente por un septum primum y luego por un septum secundum. Cuando hay un defecto en estos septum, sea que sea septum primum o septum secundum, se va a llamar CIA, comunicación interauricular tipo ostium primum o tipo ostium secundum. Cuando hablamos del CIA, el CIA es una cardiopatía congénita poco frecuente, se encuentra entre el 5 al 10% de las cardiopatías congénitas. Hay 4 tipos básicos que ustedes tienen que saber. La más frecuente es la de tipo ostium secundum. La de tipo ostium secundum es la más frecuente, es la que usualmente vemos, y es también la que tiene un tratamiento percutáneo. Las demás se operan, todas son quirúrgicas excepto el ostium secundum, que puede ser un tratamiento percutáneo. ¿Qué significa percutáneo? Que no va a entrar a la sala de operaciones. Eso lo podemos hacer un procedimiento de cateterismo cardíaco ambulatorio. El paciente viene en la mañana, se le hace su procedimiento, y en la tarde, en la noche, está saliendo de alta. Los demás sí tienen que entrar a la sala de operaciones, le hacen un corte en el pecho, y su postoperatorio puede demorar entre una semana, 2 semanas, dependiendo si es que no se complica. Entonces, ostium primum le decimos cuando tiene un defecto a nivel usualmente es en la fosa oval, a nivel del septum secundum. Ostium primum le decimos cuando el defecto está a nivel del septum primum. Tipo seno venoso es cuando el defecto está en relación con la vena cava superior, seno venoso tipo vena cava superior, o cuando esté en relación con la vena cava inferior se llamará seno venoso vena cava inferior, ¿no? Y el seno coronario, que es un CIA que tiene relación con el seno coronario.
Son 4 tipos los principales. Recuerden que el más frecuente es el ostium secundum, y el ostium primum también les pueden preguntar porque es el que se asocia con defectos de la válvula mitral y se asocia también con el síndrome de Down. Les pueden preguntar por ahí por el síndrome de Down. Estos pacientes con comunicación interauricular pueden estar asintomáticos por mucho tiempo en su vida y a los 30-40 años recién debutar con síntomas, con disnea o con arritmias, ¿no? Se producen arritmias porque las aurículas empiezan a dilatar. En las fases ya últimas, las fases ya terminales, digamos, de la enfermedad, ya se empieza a generar disfunción del ventrículo derecho. Usualmente lo que producen estas comunicaciones interauriculares, miren ustedes, acá hay un defecto bien claro a nivel del tabique, aurícula y ventrículo. Acá están las venas cavas, ¿no es cierto? Vena cava superior, vena cava inferior, válvula tricúspide, aurícula derecha, ventrículo derecho. Acá está la banda moderadora y acá está el tracto de salida del ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Entonces, cuando hablamos de defectos del tabique interauricular, nos estamos refiriendo a estos tabiques. Por ejemplo, acá es el defecto tipo ostium secundum a nivel de la fosa oval. Defecto tipo seno venoso, vena cava superior. Defecto tipo seno venoso, vena cava inferior. Esos 3 tipos de defectos están aquí en el esquema. Entonces, como ustedes recordarán, la presión en la aurícula izquierda es mayor que en la derecha. Entonces, normalmente el flujo va a ir de mayor presión a menor presión, es decir, va a ir de izquierda hacia derecha. Eso sucede inicialmente, y como hay mayor flujo en el lado derecho, las cavidades derechas se empiezan a dilatar. Tanto la aurícula como el ventrículo derecho se van a empezar a dilatar. Pero cuando ya eso es un proceso crónico, es un proceso que no recibe tratamiento, que no se corrige adecuadamente, ya la vasculatura derecha, la arteria pulmonaria se empieza a fibrosar, se empieza a endurecer y ya no va a ser tan fácil que circule la sangre por el lado derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a aumentar la presión en el lado derecho y la sangre se empieza a dirigir en sentido opuesto, de derecha a izquierda. Es decir, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Eso se llama ya un shunt, una comunicación de derecha a izquierda. Eso se ve en las fases más avanzadas de la enfermedad. Eso se llama un síndrome de Eisenmenger. Síndrome de Eisenmenger es cuando es una cardiopatía que inicialmente es de izquierda a derecha por la cronicidad, por la hipertensión pulmonar, por la inversión de los flujos. El paciente va a empezar a presentar cianosis. Va a presentar cianosis en las manos, en los labios, va a tener acropaquias. Es usualmente un paciente que tiene una enfermedad muy avanzada, una enfermedad terminal, en la cual mucho por él no vamos a poder hacer. Tal vez su opción terapéutica va a ser un trasplante cardiopulmonar. En cuanto a la fisiopatología, acá les quiero recordar, cuando ven ustedes un defecto a este nivel, y también sucede con los defectos a nivel del tabique interventricular y los defectos acá a nivel aortopulmonar, como el PSA, funcionan igual. Un defecto acá a nivel del tabique interauricular va a generar que la sangre pase de la aurícula izquierda a la aurícula derecha por diferencia de presiones. Inicialmente cortocircuito de izquierda a derecha. Esto va a sobrecargar la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y con el tiempo pues la arteria pulmonar, por donde discurre mucha sangre, se va a fibrosar, se va a endurecer y va a generar una arteria pulmonar endurecida que va a limitar el flujo de toda esta sangre. Entonces, la sangre puede dirigirse en sentido opuesto, del lado derecho al lado izquierdo. Y como ustedes recordarán, la sangre del lado derecho es una sangre poco oxigenada. Y si la sangre poco oxigenada se junta con la sangre que va a salir por la aorta, el paciente va a tener cianosis. Eso es lo que pasa, hipertensión pulmonar, y la hipertensión pulmonar va a derivar en un síndrome de Eisenmenger. Inversión de flujos, el paciente tiene acropaquias, tiene cianosis y mal pronóstico. No es un paciente que tiene usualmente disnea en reposo con mínimos esfuerzos. Bueno, las claves diagnósticas en la comunicación interauricular, primero es un soplo en el foco pulmonar. El soplo que se produce en la comunicación interauricular no se va a producir por el mismo defecto en sí, no se produce por el orificio, sino se produce porque hay un flujo incrementado en el lado derecho y en la arteria pulmonar. Este flujo incrementado va a generar un soplo, pues el soplo se escucha en el foco pulmonar. Es un soplo sistólico. ¿Por qué? Porque es mayor flujo durante la sístole. Asimismo va a haber un desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco. Normalmente el segundo ruido cardíaco, el primer ruido cardíaco, como recordarán, es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido cardíaco es el cierre de las válvulas sigmoideas. Y primero se cierra la válvula aórtica y luego la válvula pulmonar. Cuando sucede un desdoblamiento, es decir, se separan estos y es fijo, no tiene que ver con la respiración, ni con inspiración, ni con expiración, eso se asocia
en el CIA es característico. Si ustedes escuchan soplo sistólico en foco pulmonar y el segundo componente del ruido cardíaco está desdoblado de forma fija, eso clínicamente es un CIA, hasta no demostrar lo contrario. El EKG también es bien característico y es casi diagnóstico. Un bloqueo incompleto de rama derecha y el eje derecho. Recuerden que el bloqueo incompleto es cuando son menos de 3 cuadraditos. La imagen de bloqueo de rama derecha es en orejas de conejo y el eje desvío hacia la derecha. ¿Por qué? Porque las cavidades derechas se van a incrementar, van a agrandarse. ¿Por qué? Porque hay mucho flujo en el lado derecho. Entonces el eje se va a desviar hacia la derecha con un bloqueo incompleto de rama derecha. En el ecocardiograma, en la ecografía de corazón, vamos a encontrar que las cavidades derechas justamente están dilatadas y a veces podemos encontrar hipertensión pulmonar. Eso lo vamos a ver más en las etapas más avanzadas de la enfermedad. Podemos hacer un test de burbujas. ¿Cómo es un test de burbujas? Le colocamos al paciente por vía periférica una vía y le pasamos una solución de mezcla de suero fisiológico con un poco de aire. Lo mezclamos eso, lo agitamos y va a generar unas micro burbujas. Esas micro burbujas las pasamos por la vena y van a llegar hasta el corazón. Si existiera un defecto en el tabique interauricular, esas burbujas pueden pasar del lado derecho al lado izquierdo y vamos a decir que es un test de burbujas positivo. Claro que las cantidades de aire que se usan son poquitas porque eso puede generar y puede condicionar ACV en un paciente, una embolia aérea en el paciente. Usualmente no se complican, ¿ya? Pero estos tests nos sirven para definir si el paciente tiene o no una comunicación anormal, un shunt. En condiciones normales, ninguna burbuja del lado derecho tendría que pasar al lado izquierdo. Si es que sucede así, es porque hay un defecto y que tenemos que ubicarlo y estudiarlo. El paciente puede tener cianosis, puede tener signos de falla del ventrículo derecho, como incrustación yugular, edemas, ascitis, en los casos más avanzados, como es el síndrome de Eisenmenger. Nuevamente acá, vean ustedes, acá está un corazón, ahí vemos el tabique interauricular y vemos tremendo hueco, ¿no? Un hueco que está a nivel de la fosa oval. Este se llama un defecto tipo ostium secundum, ¿no? Un defecto tipo ostium secundum. En la placa de tórax podemos encontrar crecimiento de la aurícula derecha y crecimiento del ventrículo derecho. Cuando la aurícula derecha se dilata en la silueta cardíaca, va a haber va a estar acentuado el borde cardíaco derecho cuando crece la aurícula derecha. Cuando crece el ventrículo derecho, la punta del corazón se levanta, ¿ya? Se levanta. Y en el EKG vamos a ver pues un bloqueo incompleto de rama derecha. Miren B1, RSR' con T negativa, ese es el patrón de bloqueo de rama. Decimos incompleto porque es menos de 3 cuadraditos y el eje va a estar desviado hacia la derecha. Ahí vemos, miren, esta ecografía es una ecografía transesofágica. Transesofágica significa como una endoscopía igual. Se pasa una sonda detrás del corazón y se empieza a examinar más a detalle las estructuras del septum interauricular. Miren ustedes, por ejemplo, acá vemos a la aurícula, el tabique y vemos al medio un defecto. Ese mismo defecto se ve acá. Normalmente el septum tiene que ser completo, una raya blanca íntegra, y ustedes ven acá que hay un hueco. Ese hueco es el defecto. Igual acá se ve el defecto, se ve el defecto. Entonces, cuando hacemos una ecografía transesofágica nos permite ver no solamente el tamaño, sino si tiene también bordes. ¿Por qué? Porque si luego le queremos colocar un dispositivo de cierre, es importante que tenga bordes. Es como que a dónde se va a anclar, como la carnecita que tiene que tener para poder hacer el cierre del defecto. En cuanto al manejo del CIA, si el paciente tiene un CIA y está sintomático, lo podemos observar. Pero si el paciente ya tiene signos de que hay sobrecarga del lado derecho, las cavidades derechas empiezan a dilatar, si el paciente ya empieza a tener hipertensión pulmonar, o si el tabique o si el defecto es un defecto grande, decimos que es un defecto grande cuando mide más de 35 milímetros o más de 3.5 centímetros, ya debería de corregirse el defecto, ¿no? El defecto lo podemos corregir de forma percutánea, es decir, cateterismo cardíaco, ambulatorio, unas pocas horas, lo mandamos de alta a su casa, percutáneo con dispositivos de cierre, colocamos una mallita ahí, o lo podemos hacer por vía quirúrgica. Eso va a depender mucho de la anatomía, cómo es la anatomía, y para eso hacemos una ecografía transesofágica, para ver cómo está la anatomía. La mayor parte de los CIAs, como les comenté al inicio, se cierran por vía quirúrgica, excepto el tipo ostium secundum. Ese se puede cerrar por vía percutánea, es el único que se puede cerrar por vía percutánea. Ahora, si es que el paciente tuviera el síndrome de Eisenmenger, eso contraindica el cierre. O si las resistencias pulmonares, es decir, de la arteria pulmonar, es muy alta,
también contraindica la cirugía. En este tipo de pacientes lo que le podemos ofrecer es un trasplante cardiopulmonar, cambiar el corazón, cambiar el pulmón y la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque ya la enfermedad está muy avanzada. Si solamente le cambiamos el corazón y el paciente tiene hipertensión pulmonar, va a rechazar ese corazón donado, entonces no nos conviene. Lo que tenemos que hacer es cambiar ambos, tanto el pulmón como el corazón. Eso se llama trasplante cardiopulmonar. Miren ahí, por ejemplo, este es un cierre quirúrgico. Miren, acá están exponiendo el tabique interauricular, acá está el defecto y acá están suturando, ¿no? Se le puede poner una sutura simple o se le puede poner un parche, ¿no? Un parche, eso va a depender del tamaño. Y el cierre percutáneo es un cierre que se hace por cateterismo cardíaco. Se ingresa por vía femoral, por la ingle, por la arteria y por la vena femoral. Llegamos con catéteres hasta el corazón y miren, dejamos este dispositivo de cierre. Este dispositivo se llama un Amplatzer. Esto lo dejamos en el tabique y cerramos el orificio. Y listo, solucionado. Lo dejamos ahí y el paciente se va de alta más tarde o al día siguiente. Miren ustedes, este es el cierre percutáneo con Amplatzer. Se viene acá, esta es aurícula derecha, aurícula izquierda, se atraviesa el defecto, una mallita, ¿no? Una mallita como un paraguas que se abre en el lado izquierdo, se pasa el defecto y luego se abre también en el lado derecho, de tal forma que se cierra y así quedaría en el lado derecho. Y eso lo dejamos ahí, sacamos nuestros catéteres y todo, y el paciente debería de ir muy bien. Las presiones empiezan ya a mejorar los primeros 24, 48 horas y el paciente empieza a mejorar sus síntomas bastante. La segunda cardiopatía que vamos a ver es la comunicación interventricular. Recuerden que la comunicación interventricular junto con la válvula aórtica bicúspide, es decir, la estenosis aórtica, son las más frecuentes. Ya dependiendo de qué serie, qué libro lean, son las más frecuentes. ¿Ya? Entonces, la comunicación interventricular, al igual que la comunicación interauricular, es un defecto, es un hueco que tiene el corazón a nivel de, en esta oportunidad sería a nivel del tabique interventricular. ¿Ya? Hay también 4 tipos, ¿ya? El perimembranoso. Ustedes saben que el tabique interventricular tiene 2 porciones, una porción muscular que es las 2/3 partes y la parte más arriba es una porción más fibrosa, más membranosa, más delgada. Cuando el defecto está a nivel del músculo le vamos a llamar muscular. Cuando es a nivel de esa parte membranosa le vamos a llamar perimembranoso. ¿Ya? Aparte hay 2 tipos más que son menos frecuentes. Es el tipo canal AB que se ve en el síndrome de Down y el subaórtico supracristalis. De esto lo que ustedes tienen que recordar es que el tipo muscular que se da en el músculo propio del paciente, si es que es pequeño, si es que no produce mucho problema hemodinámico en el paciente, puede cerrar espontáneamente. De hecho, la mayoría de los CIBs musculares cierran en los primeros 2 años, sobre todo cuando son pequeños. Sin embargo, no es el más frecuente. El más frecuente es el perimembranoso. Y este perimembranoso sí hay que cerrarlo de todas formas. Este no va a cerrar espontáneamente. Estos pacientes pueden pasar asintomáticos si el defecto es pequeño o presentar disnea e intolerancia al ejercicio. En casos severos también puede aparecer hipertensión pulmonar y pueden tener síndrome de Eisenmenger. Es igual, las cardiopatías que tiene un shunt pueden generar en etapas avanzadas mucho flujo pulmonar, la arteria pulmonar se cierra de forma reactiva, se fibrosa y eso genera hipertensión pulmonar. Y eso va a condicionar inversión de los flujos y el paciente va a estar cianótico. Acrocianosis, dedos en palillo de tambor, eso se llama el síndrome de Eisenmenger. Miren acá los defectos. Hablamos inicialmente de la parte auricular, ahora vamos a la parte ventricular. Este es el ventrículo derecho y este es el tabique interventricular. Miren ustedes que pueden haber defectos tipo canal AB, es decir, defectos que están cerca de la válvula tricúspide, cerca de la válvula mitral. Estos defectos se asocian sobre todo en el síndrome de Down y se llaman defectos tipo canal AB. Los otros que están más pegados a la válvula pulmonar o a la válvula aórtica se llaman del trato de salida, supracristalis o subpulmonares. También son poco frecuentes, estas no cierran de forma espontánea, estas solamente requieren cirugía. La más frecuente, ya habíamos comentado, son las que son perimembranosas. Las perimembranosas más o menos es el 80% de los CIBs. Y los musculares, que corresponden al 20%. Estos pueden tener un cierre espontáneo. Solamente es frecuente el cierre espontáneo porque son pequeños. ¿Ya?
¿Cómo vamos a hacer el abordaje diagnóstico de estos pacientes? ¿Cómo nos orientamos hacia que un paciente puede tener una comunicación interventricular? Pues un soplo cardíaco nos orienta bastante, sobre todo un soplo cardíaco que sea sistólico o lo sistólico en el reborde costal izquierdo. Ese defecto, el flujo a través de ese defecto interventricular sí va a generar soplo, a diferencia del soplo de la comunicación intraventricular, que es un soplo indirecto, no es por el defecto. En el soplo de la comunicación interventricular sí es por el defecto. ¿Por qué? Porque maneja más presiones. Si vemos este soplo holosistólico, pues tenemos que ver el EKG cómo está, y en el EKG usualmente lo que va a generar son sobrecarga de las cavidades izquierdas. El CIE dilata cavidades derechas, en cambio el CIB dilata cavidades izquierdas. Entonces vamos a ver en el EKG crecimiento de cavidades izquierdas. Le hacemos una ecografía de corazón y lo que vamos a ver es justamente dilatación de las cavidades izquierdas, y podemos llegar a ver este chorrito que le decimos jet. Podemos llegar a ver este jet del CIB. A veces puede generar hipertensión pulmonar llamándose síndrome de Eisenmenger. También va a tener el paciente cianosis y signos de falla cardíaca derecha. Vamos a llamarle síndrome de Eisenmenger. Miren ustedes acá. Esquemáticamente, acá tenemos la aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, y vamos a ver el defecto a este nivel. Y vemos cómo la sangre inicialmente pasa del lado izquierdo al lado derecho por diferencia de presiones. En el caso que hay hipertensión pulmonar, síndrome de Eisenmenger, esto se puede invertir y la sangre poco oxigenada va a pasar al lado izquierdo y se va a bombear a la aorta, y el paciente va a estar con sangre desoxigenada y va a tener cianosis. Miren ustedes acá una ecocardiografía, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, y vemos a nivel del tabique interventricular un chorrito, ¿no? Ese es un jet, ese es el jet de la comunicación interventricular. Y acá tenemos una imagen de resonancia magnética, igual vemos las 4 cavidades, tabique interauricular, tabique interventricular, y vemos claramente un defecto. Este sería un defecto tipo perimembranoso, ¿no? Un defecto a nivel del tabique interventricular. ¿Cómo manejamos estos pacientes con defectos del tabique interventricular? Cuando son pequeños, estos defectos, y usualmente son a nivel muscular, cierran espontáneamente antes de los 2 años, tienden a cerrar. Entonces los vigilamos. Si son defectos pequeñitos, los tendemos a vigilar. Cuando tenemos que cerrarlos, el cierre quirúrgico es de elección, ¿ya? Usamos el cierre quirúrgico cuando el paciente ya tiene un corazón grande, es decir, cuando hay cardiomegalia, cuando el shunt es significativo, podemos calcular la fracción QP-QS cuando es más de 1.5, es significativo. Cuando el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca o ha tenido endocarditis, son indicaciones de cierre. ¿Podemos hacer un cierre percutáneo con cateterismo? Sí, pero no es el de elección. El de elección es quirúrgico. Podemos hacer un cierre percutáneo solamente en casos selectos del CIB cuando es muscular, solamente en esos casos. ¿El paciente va a requerir antibiótico? Sí va a requerir antibiótico porque tiene un defecto congénito, una anomalía congénita. Sobre todo cuando el paciente tiene cianosis, cuando tiene Eisenmenger, o cuando es reparada en los primeros 6 meses, o cuando ha sido reparada y queda un defecto residual, siempre y cuando sea cianótica. Solamente se da profilaxis a las cardiopatías cuando son cianóticas. Si es que la reparamos, en los primeros 6 meses tenemos que darle todavía profilaxis. Y si ya lo cerramos, pero nos queda un defecto pequeño, pero residual, todavía hay un defecto, igual tenemos que darle profilaxis antibiótica. Solamente son 3 situaciones. Eso es para todas las cardiopatías congénitas. Miren ustedes, acá está un esquema donde se ve el cierre del CIB de forma quirúrgica, con un parche. Pues se puede usar un parche de pericardio, por ejemplo, ¿no? Del mismo pericardio del paciente. Y acá un cierre con un dispositivo de cierre, pues esto es de forma percutánea. Ya saben que solamente se cierran de forma percutánea los que son de tipo muscular. Ahí vemos un parche, ¿no? El defecto está ahí y le ponemos un parche, ¿no? A las 24 o 48 horas ya se empieza a corregir ya la hemodinámica en el paciente. El ductus arterioso. Esto voy a poner un poquito más acá, estoy quedando sin voz. ¿La subida de intensidad? ¿Cómo? ¿La subida de intensidad del ventilador? No. ¿Por qué parece? Un poco, pero un poco vas a notar. A ver, vamos a ver cómo va ahí.
El ductus arterioso persistente. El ductus arterioso, recuerden ustedes que el ductus arterioso es una estructura neonatal, es una estructura fetal. Es una estructura que permite la circulación fetal normal. Normalmente el feto, pues los pulmones no se oxigenan, no se abren. Entonces la oxigenación del feto no va a depender de los pulmones, va a depender de la placenta. Entonces la placenta oxigena al feto y la sangre oxigenada va a llegar hacia el lado derecho del corazón, llega hacia la aurícula derecha. Para que esta sangre oxigenada pase al lado izquierdo, primero que tiene que tener una comunicación interauricular, se llama el foramen oval. Y luego, cuando la sangre que pasa de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho, recuerden que es sangre oxigenada, pasa a la arteria pulmonar. Como los pulmones están colapsados por líquido, todavía no están expandidos, esta sangre de la arteria pulmonar oxigenada va a pasar directamente hacia la aorta y pasa a través de un conducto que se llama el conducto arterioso. De esa forma uno permite que la sangre oxigenada que viene del lado derecho de la placenta pase al lado izquierdo, tanto por el foramen oval como por el ductus. Esto va a permitir que el feto se oxigene, o sea que el feto no se oxigena por los pulmones. Pero estas estructuras tienen que cerrarse ni bien nace el bebito. Cuando el bebito nace, cuando tiene un llanto, se expanden los pulmones, baja la presión pulmonar, bastante baja la presión pulmonar, y se tienen que cerrar los dos defectos, tanto el foramen oval como el ductus. Hay situaciones en las cuales no se cierran. Si persiste, por ejemplo, el foramen oval, se va a llamar foramen oval permeable, o si el ductus se mantiene abierto, se va a llamar ductus arterioso persistente. No está bien que se mantenga así, porque eso puede llegar a producir anomalías en cuanto al volumen y en cuanto a la hemodinamia del corazón. Recuerden que este ductus normalmente se cierra luego de las primeras respiraciones del recién nacido. Es un cierre fisiológico. Es un cierre fisiológico que va a depender de las prostaglandinas, del óxido nítrico, de una serie de sustancias que se dan luego de la respiración. Pero luego de 2 a 4 semanas ya se da el cierre anatómico. Se cierra, se fibrosa todo ese conducto y se convierte en un ligamento que le vamos a llamar el ligamento arterioso. Hay factores de riesgo por el cual el paciente puede tener todavía un ductus. Y por ejemplo, que sea un feto muy prematurito. Muy prematuro, no le da tiempo al corazón para que haga lo que normalmente hace, que es cerrar. Entonces el prematuro usualmente tiene ductus persistente. La infección por rubiola. Si la madre ha tenido rubiola durante el embarazo, factor de riesgo. Altitud elevada al nacer, o sea, al nacer por encima de los 300, 3.500 metros sobre el nivel del mar. El sexo femenino y la herencia, ¿no? Siempre la herencia es importante. Si sus padres han tenido ductus, ustedes tienen mucha posibilidad de hacer ductus también. Miren ustedes, normalmente en un adulto o en un niño, la arteria no tenía por qué comunicarse, la aorta no tendría por qué comunicarse con la arteria pulmonar. Acá hay una unión que es el ligamento arterioso, pero cuando hay un ductus arterioso persistente, miren ustedes, hay un conducto que comunica la aorta con la arteria pulmonar. ¿Esto qué va a condicionar? Esto va a condicionar que la sangre que está en el lado izquierdo, es decir, de la aorta, pase al lado derecho, es decir, la arteria pulmonar, y va a aumentar el flujo a nivel de la arteria pulmonar, ¿no es cierto?, de los vasos pulmonares. Y al final va a llegar más sangre hacia el ventrículo izquierdo y hacia la aurícula izquierda y hacia el ventrículo izquierdo, es decir, van a sobrecargar el lado izquierdo. Por eso es que estas patologías tipo persistencia del conducto arterioso son patologías que dilatan cavidades izquierdas. Es igual que el CIB, son patologías que dilatan cavidades izquierdas. Estos pacientes pueden ser asintomáticos, o sea, si el defecto es pequeñito y no produce ningún cambio hemodinámico, van a ser asintomáticos. Pero si es que son grandes y son significativos, van a generar sobrecarga en el lado izquierdo y pueden generar síntomas de falla cardíaca izquierda. Como ustedes sabrán, signos de falla izquierda son la disnea, por ejemplo, la ortopnea, el edema V de pulmón. Eso se da por sobrecarga del ventrículo izquierdo. Característicamente, el soplo que caracteriza al PSA es un soplo sistodiastólico en maquinaria, ¿no? Que suena luft, 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 luft. Es un soplo de maquinaria, así como las maquinarias antiguas, ¿no? Soplo sistodiastólico. Es típico. ¿Y dónde lo vamos a escuchar? Usualmente en el segundo espacio intercostal,
línea medio clavicular, ¿no? A veces paraesternal. Más o menos en el foco pulmonar, ahí es donde se escucha ese soplo maquinario. En casos más avanzados puede producir también síndrome de Eisenmenger por inversión de los flujos, y el diagnóstico es ecocardiográfico. Hay que demostrar este pasaje de flujo desde la aorta hacia la arteria pulmonar. Usualmente es la rama pulmonar derecha, aunque también se puede afectar la izquierda. Miren ustedes, esta es una ecografía. Acá está la aorta, acá está la arteria pulmonar, y acá estamos viendo un pequeño flujo, una pequeña conexión, un pequeño shunt a este nivel. Este va a ser la persistencia del ductus. Si le ponemos un Doppler vamos a ver esta imagen. Esta imagen representa que hay un flujo a ese nivel. ¿Cómo manejamos los pacientes que tienen ductus? Pues de elección es el cierre percutáneo. Cierre percutáneo significa por cateterismo cardíaco, le damos de alta ese mismo día o al día siguiente. Usamos dispositivos de cierre, igual que lo que se usa con el CIA, es el mismo dispositivo llamado Amplatzer. Simplemente colgamos esas sombrillas tanto en el lado aórtico como en el lado pulmonar, que se llaman boca aórtica y boca pulmonar. Lo dejamos por un tiempo que se trombose y luego ya está cerrado ese defecto, ¿no? Alternativamente podemos hacer un cierre quirúrgico, aunque actualmente ya no es de elección, un cierre quirúrgico con ligadura. Ligamos ese conducto y lo cortamos, listo, ¿no? Por toracotomía. Miren, por ejemplo, los dispositivos de cierre. Tenemos los Amplatzer o también tenemos estos espirales. Estos espirales son bien trombogénicos. Se colocan justo en el defecto, justo en el conducto, se los coloca ahí, que se queden fijos, y como son trombogénicos se van a trombosar. Se trombosan y se quedan fijos ahí y tapan el hueco. También se puede hacer un cierre quirúrgico. Miren ustedes, acá tenemos la arteria pulmonar y acá tenemos la aorta. La arteria pulmonar en azul y la aorta está en rojo. Este es el ductus. Entonces el ductus lo clampamos y hacemos un corte, ¿no? Este es un cierre quirúrgico por toracotomía. Son procedimientos usualmente de bajo riesgo, relativamente rápidos, ¿no? No hay que hacer un corte en el medio del corazón, un corte puede ser por el costado, nada más, una toracotomía. La coartación aórtica. Con esto recuerden que estamos viendo las patologías inicialmente acianóticas, ya las acianóticas. Luego vamos a entrar que son cianóticas, como la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos. ¿Qué significa coartación? La coartación aórtica es un estrangulamiento de la aorta. Es como si le pusiéramos un nudo, lo amarramos la aorta y va a quedar como una cinturita. Esa es la coartación aórtica, solamente que este es de nacimiento. Es poco frecuente, sucede más o menos en un 5% de los casos. Es una estrechez en la aorta. Usualmente es por debajo, terminando el callado de la aorta, ¿no? Ustedes saben que el callado de la aorta tiene 3 segmentos. Tiene un tronco brachiocefálico, tiene la carótida común izquierda y tiene la subclave izquierda. Usualmente por debajo de esta subclave izquierda es que sucede la coartación, ¿ya? ¿Qué es lo que va a generar? Fisiopatológicamente, si nosotros ahorcamos a la aorta, ¿qué va a pasar? Que la parte distal a esa coartación va a tener menos flujo, es decir, va a estar hipoperfundida. Va a haber hipoperfusión distal a esta coartación. Pero como el organismo en su lucha de supervivencia va a intentar compensar esto, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar circulación colateral. Estos pacientes, aparte de tener una coartación, van a tener bastante circulación colateral. Usualmente se ve en las arterias subcostales. Las arterias subcostales se hacen bien grandes. ¿Para qué? Para tratar de suplir el flujo que no le está dando la aorta. Circulación colateral. Se puede asociar con otras patologías como la válvula aórtica bicúspide, el síndrome de Turner. Acá les pueden preguntar, el síndrome de Turner se asocia con la coartación aórtica y también pueden tener hemangiomas cerebrales. Miren ustedes en este esquema, vemos acá el corazón. Vemos acá el callado aórtico. Recuerden que el callado aórtico está compuesto por el tronco brachiocefálico, que va a dar la subclavia derecha y la carótida común derecha. Después viene la carótida común izquierda y después viene la subclavia izquierda. Distal a este callado, distal a la subclavia izquierda, se va a presentar la coartación, este estrechamiento. Miren ustedes el estrechamiento. Como se estrecha esta zona, hay hipoperfusión distal. Los riñones que están más abajo también se van a hipoperfundir. Cuando los riñones se hipoperfunden, ustedes saben que eso estimula la liberación de renina y activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema lo que finalmente hace es retiene agua y sodio y elimina potasio.
Entonces, si ustedes retienen agua y sodio, van a lograr aumentar el volumen circulante sanguíneo y aumentar la presión. Es por eso que estos pacientes tienen usualmente hipertensión arterial. Son pacientes jóvenes que debutan con hipertensión arterial en edades tempranas, ¿no? Pueden ser adultos jóvenes, pueden ser niños que tienen hipertensión arterial. Hay otras claves diagnósticas que tenemos que indagar en el paciente. Miren, lo primero es hipertensión pulmonar en la infancia o hipertensión arterial en gente muy joven, 20, 30 años con hipertensión arterial. Hay que ver por qué se está sucediendo esa hipertensión arterial. Si hay una coartación, hay un estrangulamiento arriba en la aorta torácica por debajo del callado, entonces los pulsos en los miembros inferiores van a ser menores que en los miembros superiores, es decir, pulsos disminuidos nos orientan. Un soplo sistólico en la región interescapular, podemos escuchar un soplo en la región interescapular, ¿no? por la misma coartación. Como les había comentado, las arterias intercostales se van a hipertrofiar y va a haber bastante circulación colateral para tratar de compensar. Estas arterias intercostales hipertrofiadas van a desgastar las costillas, van a producir muescas costales, eso se llama el signo de Roessler, ¿ya? Y también en la placa podríamos ver una muesca a nivel del botón aórtico, ¿no? Donde está la coartación. Miren ustedes, donde está esta coartación, podríamos ver, ¿no? Podríamos ver. El diagnóstico definitivo lo hacemos con una ecografía. En la ecografía tenemos que ver la aorta y tenemos que demostrar que efectivamente está estrecha y que efectivamente acá hay un aumento de los gradientes, ¿no? Ahí se ve. Si ponemos Doppler y podemos ver gradientes, podemos ver una turbulencia a ese nivel. Esa turbulencia va a también traducirse en un soplo cardíaco a nivel interescapular. Miren ustedes en la placa de tórax. Acá en la flecha están señalando supuestamente una muesca. Yo no la veo, pero señalan una muesca. Y como acá hay una muesca de la aorta, y acá viene el cono de la pulmonar, botón aórtico, cono de la pulmonar le dicen el signo del 3 invertido. Lo que sí se ve en esta placa lo que se ve son muescas subcostales. Ustedes ven que como que se muerde la parte inferior de las costillas. Se llaman muescas costales. Eso se da porque las arterias intercostales se hipertrofian. Eso es el signo de Roessler. Y eso se ve sobre todo en adultos, ¿no? En adultos que ingresan con nosotros para que les cerremos el PSA, en su placa van a tener muescas costales por circulación colateral. Miren ustedes estas imágenes de resonancia magnética, cómo es que se ve la abundante circulación colateral. Acá hay unas mamarias que están bien hipertrofiadas, acá las intercostales que están bien hipertrofiadas. Entonces, esto pues va a condicionar que en la formación de las costillas se formen estas muescas, ¿no? Signo de Roessler. Acá también imágenes con resonancia, miren, claramente se ve la coartación de la aorta. Hay que sospecharla, recuerden, en pacientes que tengan hipertensión arterial en etapas tempranas, diferencial de pulsos y que puedan tener también soplo en la región interescapular. La coartación aórtica, cuando son lactantes o recién nacidos, en estos se prefiere el cierre quirúrgico. ¿Qué consiste? Cortan esta coartación y hacen una anastomosis término-terminal de la aorta. En adolescentes y adultos, que es lo que usualmente vemos en cardiología, lo que se prefiere es, a través de esta obstrucción pasamos un catéter y lo inflamos con un balón. Pero para que no se vuelva a cerrar le colocamos una malla, eso se llama un stent. Entonces hacemos una dilatación con balón y le colocamos un stent. Con eso puede estar bastante tiempo. Claro que puede a veces recidiva, ¿no? A veces puede recidiva la coartación, pero ya si le colocamos un stent ya disminuimos la posibilidad de que suceda eso. Miren ustedes, acá tenemos a la aorta, callado aórtico, por debajo del callado está sucediendo la coartación y miren acá hay una turbulencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pasamos acá un catéter a través de la aorta, lo inflamos y dilatamos, ¿no? Pero no solamente nos tenemos que quedar con eso, tenemos que aparte colocarle una malla, miren, una malla que es un stent. Y el stent, ¿qué es lo que va a permitir? Que no se vuelva a cerrar. Entonces le colocamos, tratamiento de elección es hacerle una dilatación con balón y colocarle un stent. Usualmente en adolescentes y en adultos. En lactantes, en niños pequeños, lo que se prefiere es un cierre quirúrgico. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos toda la zona de la coartación y luego hacemos una anastomosis término-terminal. Juntamos los extremos y los suturamos. Eso se llama anastomosis término-terminal. Cierre quirúrgico, hay dos opciones.
y luego la sobrevida va bien con estos. Entonces, ya hemos visto lo que son cardiopatías congénitas no cianóticas. Recuerden, la más frecuente es el CIB y se asocia también con la estenosis pulmonar por una válvula aórtica bicúspide. Tenemos la comunicación interauricular, tenemos la coartación aórtica, tenemos la presencia del ductus. Ahora vamos a entrar a lo que son cardiopatías congénitas cianóticas. Dentro de las más frecuentes tenemos la tetralogía de Fallot y tenemos la transposición de grandes arterias. Vamos a comenzar con la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot, como su nombre lo indica, tetra viene de 4. Fallot, pues porque quien lo descubrió fue el médico llamado Fallot. Tetralogía de Fallot porque cuando lo describió en el siglo pasado todavía, él habla de 4 componentes que tenían estos pacientes. Eran lactantes que tenían llanto, ¿no? Cuando lloraban se volvían azules, ¿no? Llanto con cianosis con el llanto, ¿no? Entonces, cuando les hacían la evaluación, las autopsias de estos pacientes, veían que tenían un CIB bien grande. Veían que su ventrículo derecho estaba hipertrofiado, veían que había una estenosis en la arteria pulmonar, una obstrucción en la salida hacia la arteria pulmonar. Y también veían que la aorta estaba justo por encima del tabique, por encima del defecto interventricular, es decir, una aorta cabalgada. Tenían 4 componentes y por eso lo llamaron tetralogía de Fallot. ¿Cuáles son esos 4 componentes? Comunicación interventricular, estenosis pulmonar infundibular, es decir, en el tracto de salida de la aorta ahí, de la arteria pulmonar, destroposición de la raíz de la aorta, es decir, la aorta está cabalgada sobre el tabique interventricular y el ventrículo derecho que se hipertrofia. A veces esta tetralogía puede ir con una comunicación interauricular. En este caso le llamamos una pentalogía de Fallot y eso sucede en un 5% de los casos. Esta tetralogía de Fallot por sí sola ya es una cardiopatía compleja y por eso la catalogan muchos como cardiopatías congénitas complejas. En general así las catalogan, ya no solamente como cardiopatías cianóticas, sino como cardiopatías congénitas complejas. Miren, en un 5% tienen anomalías en el nacimiento de las arterias coronarias, en un 15% anomalías en el arco aórtico, un 5% un CIA llamándose pentalogía de Fallot, un 5% vena cava superior izquierda y también se asocian al síndrome de George y el síndrome de velo cardiofacial. O sea, es complejo y puede tener muchas cosas. Yo creo que lo que acá usualmente preguntan en los exámenes son uno de los componentes, ¿no? Uno de los componentes y el otro, ¿cuál es el origen? El origen de todo es que el tabique normalmente, cuando esté en su formación, el tabique interventricular no va a girar de forma adecuada como tendría que girar, entonces se queda justo en el medio, queda un defecto ahí en el medio. Y ese defecto es lo que va a generar todo, que la aorta se cabalgue, que haya un CIB y que se obstruya la parte de la salida del ventrículo derecho. La obstrucción de la salida del ventrículo derecho va a generar que el ventrículo derecho se hipertrofie para poder vencer esa obstrucción. Entonces ahí vienen los 4 componentes. Nuevamente vemos acá lado izquierdo, lado derecho. En este caso, como es una comunicación interventricular, la presión en el lado izquierdo es mayor que en el lado derecho y la sangre se va a mezclar en ambos lados. Primero del lado izquierdo, lado derecho, ¿sí o no? Pero ¿qué va a pasar? La sangre del lado derecho no puede salir. ¿Por qué no puede salir? Porque esta parte también está obstruida. Esto se llama obstrucción en el tracto de salida. Como está obstruido acá, la sangre va a regresar hacia el lado izquierdo y como regresa hacia el lado izquierdo va a generar cianosis. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo pasa la aorta y pasa toda la circulación sistémica y va a generar cianosis. Entonces, ¿de qué va a depender que un paciente tenga o no cianosis? Depende de la obstrucción, depende de cómo obstruida está esta parte, que es el tracto de salida del ventrículo derecho. Cuando esta obstrucción es severa, miren ustedes, la cianosis va a comenzar en los primeros 6 meses, especialmente con el llanto. El paciente empieza a lactar y va a tener cianosis. O puede tener acropaquias, ¿no? Los dedos en palillo de tambor, dedos redondos, o los pulpejos, ¿no? Que son redondos y son azules, ¿no? Con lunas en vidrio de reloj, ¿no? Es lo típico en estos pacientes. Hay situaciones en las cuales la obstrucción es mínima o no hay obstrucción. Entonces la sangre va a pasar del lado izquierdo al lado derecho y va a funcionar como si fuera un CIB. Y ustedes saben que los CIBs no son cianóticos, pero tienen los demás componentes de la tetralogía de Fallot. Es decir, es una tetralogía de Fallot que tiene muy poca obstrucción en la salida, pero no son cianóticos. A esos les vamos a llamar el Fallot rosado. Entonces, el Fallot rosado a veces puede ser adulto.
Puede ser adulto y no tener cianosis, pero ¿cómo vamos a decir que es un falot y no tiene cianosis? Porque sabemos que los falot tienen cianosis. ¿Por qué? Porque no tiene obstrucción en el tracto de salida. Entonces la sangre normalmente pasa del lado izquierdo al lado derecho y no hay comunicación de la sangre desoxigenada con la sangre oxigenada. Es decir, la sangre en el lado izquierdo siempre va a estar oxigenada y el paciente no va a tener cianosis. Puede tener también un soplo, ¿no? En esta zona de la obstrucción puede tener un soplo, ¿no? A veces en el CIB mismo puede tener un soplo también, ¿no? Las claves diagnósticas es que tenemos un infante con cianosis, sobre todo cuando llora. Eso nos tiene que orientar rápido. Si no es transposición de grandes vasos, es un falot rápido, nos tiene que orientar, que son los más frecuentes. Podemos tener un soplo sistólico en el reborde costal izquierdo. En la placa de tórax podemos tener oligoemia. ¿Qué significa oligoemia? Que hay poca sangre que va hacia los pulmones. ¿Por qué? Porque está obstruido. Pues el tracto de salida del ventrículo derecho está obstruido, entonces llega poca sangre hacia los pulmones. Puede ser pulmón oligoémico. La punta del corazón puede estar levantada. ¿Por qué se levanta la punta del corazón? Porque crece el ventrículo derecho. En el EKG podemos encontrar bloqueo de rama derecha y crecimiento de cavidades derechas, ¿no? ¿Por qué crecen las cavidades derechas? Porque hay una obstrucción en la salida. Aparte que por el CIB se sobrecarga el ventrículo derecho, esa sangre tiene una obstrucción en la salida, entonces se empieza a hipertrofiar, empieza a crecer el ventrículo derecho. El diagnóstico definitivo pues lo logramos haciendo una ecografía del corazón, un ecocardiograma del corazón. Miren ustedes, esta es una placa típica de un paciente con tetralogía de Fallot. Miren ustedes, parece un zapatito, ¿sí o no? Entonces le dicen zapato sueco, signo en zapato sueco, ¿no? Signo en zapato sueco. Es un paciente de 1 año con cianosis. Tiene un corazón en forma de zapato, tiene un arco aórtico derecho, miren el arco aórtico está para este lado. ¿Por qué? Por la dextroposición de la aorta. Y tiene la parte pulmonar cóncava, ¿no? El botón pulmonar prácticamente está ausente, ¿por qué? Por la estenosis pulmonar. En el EKG vamos a encontrar signos de crecimiento de la aurícula derecha y el ventrículo derecho. ¿Cómo se ve el crecimiento de la aurícula derecha? Pues por las P pulmonares, que son bien grandes. ¿Y cómo vamos a ver signos de crecimiento del ventrículo derecho? Porque B1, B2, B3, las ondas R son bien grandes, más grandes que las ondas S. ¿Cómo se manejan estas patologías? Bueno, primero hay que hacer lo que se llama cortocircuito izquierda-derecha. Hay que aumentar el flujo en la arteria pulmonar. ¿Cómo lo logramos? Colocamos la arteria subclavia en la arteria pulmonar. De esa forma aumentamos el flujo en la arteria pulmonar. Eso se llama la cirugía de Blalock-Taussig, ¿ya? Y es una cirugía usualmente inicial, no es la definitiva, porque definitivo sería corregir los defectos. Esa es la inicial. Luego se hace la cura completa. Hay que cerrar el CIB con parche y hay que hacer una reconstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. O sea, usualmente es escalonado. Algunos ya hacen de forma primaria todo completo, pero como el paciente usualmente es un paciente que está bien delicado, está un paciente inestable, o hacemos una pequeña cirugía. La pequeña cirugía nos va a permitir un poco aumentar el flujo pulmonar. Esa se llama cirugía de Blalock-Taussig, ¿ya? Estos pacientes posoperados, como usualmente se corta bastante el corazón, eso genera focos de arritmia. Las cicatrices generan focos de arritmias. Usualmente los posoperados se mueren de arritmias, pero los no operados se mueren de falla cardíaca derecha. O sea, por los dos lados hay riesgo de muerte. Obviamente que el que se opera tiene menos riesgo de muerte, ¿no? Como es una cardiopatía congénita cianótica, va a requerir profilaxis antibiótica para endocarditis. Esta es la cirugía de Blalock-Taussig, mira. Estamos haciendo un bypass, ¿no?, entre la arteria subclavia y la arteria pulmonar. Acá es un tubo, por ejemplo, ¿no? O también puede ser con la misma arteria o puede ser con un tubo, ¿no? Permite oxigenar mejor el pulmón. No es definitiva, es transitoria. La definitiva es cierre total de defectos, cerrar el CIB y corregir obstrucción en el tracto de salida. La otra patología que es frecuente es la transposición de grandes arterias, ¿ya? Se llama dextro porque ventrículo derecho y la arteria pulmonar van a estar desviadas hacia la derecha. Representa el 5 al 8% de las cardiopatías congénitas. Alta mortalidad en el primer año si no es tratada, hasta un 25% de mortalidad. Fisiopatológicamente, ¿cómo vamos a entender cómo es la transposición? La transposición significa que normalmente ustedes saben
que es la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Qué cosa sale del ventrículo derecho? Normalmente sale la arteria pulmonar. ¿Qué cosa sale del ventrículo izquierdo? Normalmente sale la aorta. En este caso se van a invertir. ¿Qué significa? Que del ventrículo derecho van a ser la aorta y del ventrículo izquierdo que van a ser la arteria pulmonar. Muy bien, la arteria pulmonar, la aorta, sí o no, que va a irrigación a todo el cuerpo y va a llegar por los capilares, va a llegar por las venas cavas. Llega por las venas cavas y llega a ¿dónde? A la aurícula derecha. Pasa el ventrículo derecho y luego a la arteria, a la aorta nuevamente. Y esto va a ser un circuito solito. Y recuerden que sangre desoxigenada todo el tiempo, sangre desoxigenada al cuerpo. Por otro lado, tenemos la aurícula izquierda y tenemos el ventrículo izquierdo. Ustedes saben que a la aurícula izquierda llega sangre oxigenada, al ventrículo izquierdo también sangre oxigenada. Y en este caso de transposición, del ventrículo izquierdo va a salir la aorta. La arteria pulmonar, porque está invertida, ¿no? La arteria pulmonar. Entonces la arteria pulmonar va a ir al pulmón, se va a oxigenar y nuevamente va a llegar sangre oxigenada. Llega aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, otra vez arteria pulmonar. Y es un ciclo de circulación oxigenada por un lado y desoxigenada por otro lado. Esto obviamente es incompatible con la vida. Y lo que se tiene que hacer es que el paciente tiene que tener aparte un defecto que comunique los dos sistemas. Tiene que tener un CIA, un CIB o un PSA que comunique ambos sistemas, porque si no es incompatible con la vida. ¿Ya? Y si el paciente ha sobrevivido, tenemos que hacerle rápido una comunicación. Nosotros mismos vamos y le abrimos su tabique intraauricular. Le producimos un CIA, eso se llama el procedimiento de Raskin. No Raskin bolsa, sino Raskin. Así se llama el procedimiento. ¿Ya? Normalmente es incompatible con la vida, pues, como les había comentado, así es que no se corrige. Miren ustedes, ¿ah? Normalmente aurícula derecha, ventrículo derecho y arteria pulmonar. Normalmente. Pero en el caso de transposición, aurícula derecha, ventrículo derecho y miren, viene la aorta. Todo sangre desoxigenada. Igual pasa en el lado izquierdo. Normalmente aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta. Pero en el caso de la transposición, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar. Entonces son circulaciones que son cada una por su lado. Si no tenemos un defecto acá, no vamos a poder tener un cortocircuito y el paciente va a morir. Lo que caracteriza esta enfermedad es la discordancia de los ventrículos con las arterias. Normalmente el ventrículo derecho tiene que ser la arteria pulmonar, pero en este caso sale la aorta. Igual, del ventrículo izquierdo normalmente tiene que salir la aorta y sale la arteria pulmonar. Eso se llama discordancia ventrículo-arterial. Estos vasos se van a encontrar pues en paralelo y la causa es una destroposición del asa bulboventricular. Se pueden asociar con otras patologías, como ustedes saben, los cortocircuitos pueden mantener vivo al paciente. Cuando el neonato nace ya con cianosis y sospechamos que tiene una transposición de grandes vasos, si no se corrige precozmente, se va a morir. Por eso se tiene que administrar prostaglandina E endovenosa para mantener la patencia del ductus. Tenemos que mantener la patencia del ductus arterioso. Y luego le realizamos un procedimiento de Raskin. Prácticamente a los recién nacidos le hacemos un Raskin. ¿Qué es el Raskin? Le colocamos le hacemos que se forme un CIA. El tratamiento definitivo son tres cosas. Hacemos un intercambio de ambas aurículas, cambio de aurículas, hacemos un intercambio de las arterias o hacemos la cirugía de Rastelli. De estas la mejor es el cambio arterial o el llamado switch arterial, ¿no? En la placa de estos pacientes hay una imagen típica que les pueden preguntar qué es la imagen en huevo. ¿Se dan cuenta que es un huevo la calera? Miren ustedes, es un huevo, es una imagen típica de la transposición de grandes arterias. Como hemos comentado, si el paciente no tiene un CIA, así tenemos que nosotros mismos producirles un CIA. ¿Cómo le producimos un CIA? Perforamos el tabique intraauricular, colocamos un balón, pasamos el balón a través del CIA y vamos a abrir todo el CIA. Miren ustedes. Y le vamos a generar una comunicación intraauricular. En este caso es iatrogénico, pero es necesario porque si no el paciente se va a morir. Se llama procedimiento de Raskin, septostomía con balón de Raskin, no Raskin Balls por si acaso. Y el tratamiento definitivo es un switch arterial. Tenemos, miren la complejidad de esto, o sea, tenemos que cortar ambas arterias, cortamos las coronarias, las posicionamos de forma normal, es decir, la arteria pulmonar por delante y la aorta por detrás, y tenemos que posicionar nuevamente las arterias coronarias.
¿Para qué? Para que, digamos, volvamos a la circulación normal, lo que sucede normalmente. Esta es la cirugía definitiva, se llama switch arterial, intercambio arterial. La transposición de grandes arterias también se puede corregir congénitamente, el mismo paciente lo puede corregir. Algunos le llaman a esto LEVO, transposición de grandes vasos, pero lo más correcto es decir transposición de grandes arterias congénitamente corregida. Estos pacientes los van a ver ustedes adultos que no tienen cianosis, y van a decir, ¿cómo es posible que un adulto pueda tener transposición de grandes arterias? Pues lo que pasa es que eso ya se corrigió durante la etapa fetal. Es muy frecuente, y en este caso va a haber una discordancia de las aurículas con los ventrículos y los ventrículos con las arterias. Miren, de la aurícula izquierda, normalmente las venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda con sangre oxigenada, van a pasar al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, y el ventrículo derecho va a pasar a la aorta. Por otro lado, la sangre desoxigenada de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y luego va a pasar a la arteria pulmonar. Es como que si solamente los ventrículos y sus válvulas se hubieran volteado, ¿no? Por eso le dice congénitamente corregida. Los síntomas van a depender de los efectos adicionales. Si tienen, por ejemplo, un CIB, una coartación, va a depender de los signos de los defectos adicionales que puedan tener, ¿no? Pueden pasar adultos asintomáticos. Los síntomas inician en la edad adulta, sobre todo por insuficiencia tricúspide. ¿Cómo hacemos? Tenemos que corregir ambos defectos, o sea, hacer un doble switch. Miren ustedes, aurícula derecha, vienen las venas cavas con sangre desoxigenada, ¿no es cierto? Vienen acá y vienen acá. Este es el ventrículo izquierdo. Ventrículo, miren, ventrículo izquierdo. Y esta es la válvula mitral. Normalmente esto está al otro lado, ¿sí o no? Y esto que viene acá, ¿qué cosa es? La arteria pulmonar. O sea, lo que se ha cambiado son los ventrículos y sus válvulas. Viene sangre acá, sangre poco oxigenada, y se lleva a los pulmones para que se oxigene. Va a los pulmones, se oxigena y viene por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Miren, la aurícula izquierda, ¿hacia dónde va? Al ventrículo derecho. Miren, este es un ventrículo derecho. ¿Y qué válvula tiene el ventrículo derecho? La válvula tricúspide, miren. Y luego esta sangre va a pasar hacia la aorta. ¿Cómo nosotros diferenciamos si este es derecho o es izquierdo? Pues anatómicamente uno puede diferenciar lado derecho del lado izquierdo, ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, la banda moderadora solamente se ve en el ventrículo derecho. El ventrículo derecho es más trabeculado, el ventrículo izquierdo es un poco más liso. ¿Y las válvulas cómo se diferencian? La válvula tricúspide tiene 3 velos y la válvula mitral tiene 2 velos, y así los diferenciamos. Y cuando se trata de una transposición congénitamente corregida, miren ustedes, es una anomalía, ¿no? Hay una anomalía ventrículo arterial y aurículo ventricular y ventrículo arterial. Cuando hacemos el tratamiento tendríamos que cambiar todo, ¿no? Miren, una opción, corregimos en este caso solamente el CIB si es que lo hubiera. O lo que podemos hacer, miren, las venas pulmonares las llevamos al otro lado y las venas cavas las llevamos al lado izquierdo. Adicionalmente cortamos acá y invertimos, así como en la transposición de grandes vasos hacemos un switch arterial. Entonces estamos hablando acá de un doble intercambio, doble switch, pues se llama cirugía de doble switch, de la doble switch, ¿no? Si hay un CIB, bueno, pues también cerramos el CIB. En la etapa adulta estos pacientes pueden ser sintomáticos, sobre todo porque esta válvula se vuelve insuficiente, que es la válvula tricúspide, se empieza a volver insuficiente y usualmente terminan con signos de insuficiencia mitral y se les termina haciendo un recambio de válvula mitral. Ya para concluir, unas 3 últimas diapositivas, 3 últimas patologías. La malformación de Epstein. Esta es una anomalía que es muy preguntada, ¿ya? Es poco frecuente. ¿Qué es lo que pasa en la anomalía de Epstein? En la anomalía de Epstein lo que normalmente pasa es que la válvula tricúspide, que tiene 3 velos, como les había comentado, tiene un velo septal, un velo anterior y un velo posterior. El velo septal y el velo posterior van a tender a originarse un poco más abajo del anillo tricúspidio, un poco más abajo de donde normalmente se originan. Como bajan, su implantación va a ser baja, va a haber una parte de los ventrículos que se encuentra en la aurícula, ¿sí o no? Y eso se va a llamar atrialización del ventrículo derecho. Como las válvulas no están al mismo nivel, van a generar un defecto en su cierre y eso va a generar insuficiencia tricúspide. Y la insuficiencia tricúspide pues va a generar que se sobrecargue la aurícula derecha y la aurícula derecha va a crecer un montón. Y vamos a tener un paciente que tiene una aurícula derecha gigante, un auriculón.
Condiciona entonces insuficiencia tricúspide por mal cierre de la válvula con gran cardiomegalia derecha. Esto puede generar, si la aurícula derecha empieza a crecer, aumenta el volumen, se va a ingurgitar el paciente y va a tener signos de falla cardíaca derecha o incluso shock puede tener. Pueden tener también arritmias. ¿Ya? El más frecuente, y después os pueden preguntar, es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. El síndrome de Wolff-Parkinson-White en un 10 a 20% de los casos se asocia con anomalía de Epstein. ¿Ya? Miren, ¿cómo es esto? Esta situación es así. En este caso sí, la aurícula y el ventrículo izquierdo están en su lado. La aurícula derecha y el ventrículo derecho también están en su lado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el implante de la válvula tricúspide es un poco más abajo que lo que normalmente es. Miren ustedes acá. En este caso sería un velo posterior. En este caso el velo posterior es el que se implanta abajo. Se implanta abajo, entonces ¿qué es lo que pasa? Que una parte del ventrículo se va a convertir en aurícula. Y como parte se convierte en aurícula, ¿qué cosa va a condicionar? Una atrialización del ventrículo derecho a este nivel. El ventrículo derecho va a estar pequeño y toda la sangre, como no cierran bien acá, la sangre va a regresar hacia la aurícula derecha. Eso va a condicionar insuficiencia tricúspide y se va a dilatar bastante la aurícula derecha. Clínicamente puede ser asintomático si, digamos, no es muy marcado el defecto. Pero si es bien marcado el defecto, la insuficiencia tricúspide es severa desde un inicio, pueden tener en la etapa neonatal falla cardíaca derecha y shock. En el tratamiento hay que corregir la válvula, hay que implantar, hay que posicionar adecuadamente los velos y si tienen defectos asociados como CIB, CIA, hay que corregirlos también. Hay muchas técnicas, pues técnica de Carpentier, Danielson, Cono, da Silva. Miren ustedes, miren acá. Acá, que es lo que ven en la placa de un lactante, pero acá casi todo es el corazón. Acá en línea roja está todo lo que es el corazón, casi todo el corazón, todo el tórax es corazón. Una cardiomegalia severísima. Acá algunos, algunos le ven forma de cajón y le ponen tórax en cajón, así como en la transposición de grandes vasos de corazón en huevo, así como en la tetralogía de Fallot es corazón en zapato sueco. En este caso es en cajón, en una caja. Bueno, sí, algunos le ven, ¿no? Imaginación tendrán. Y se ve muy poco parénquima pulmonar, miren. No produce insuficiencia cardíaca izquierda, sino derecha. Y derecha es infiltración yugular, ascitis, hepatomegalia, puede tener shock también. ¿Cómo se corrige? Miren, hay que corregirlo. Hay que corregir la válvula tricúspide, hay que corregirlo. Si hay un CIA, hay que corregirlo también. Se corrige, bueno, se le pone un anillo también al anillo tricúspide, otro anillo se le pone para corregirlo e implantarlo de forma adecuada. Sí se puede operar anomalía de Epstein. Cuando ya es muy avanzado, son adultos, ya 30, 40 años, ya es un poco más complicado porque el corazón ya está todo remodelado, está muy diferente y es más complicada la cirugía. Pueden terminar en trasplante cardíaco. Otras cardiopatías solamente las voy a mencionar, por ejemplo el canal AB completo. Acá hay un defecto en el tabique auriculoventricular. Miren ustedes, acá hay una comunicación directa. La arteria pulmonar, la aorta, ventrículo derecho, ventrículo, todos se comunican. Ustedes comprenderán que esta es una cardiopatía en la cual el paciente está cianótico y el drenaje venoso anómalo completo. Todas las venas pulmonares drenan en la aurícula derecha, toditas. Para que este paciente sobreviva, tiene que tener una comunicación interauricular o una comunicación interventricular. En este caso, en el esquema, una comunicación interauricular. ¿Qué va a pasar? Que la sangre se va a mezclar acá y pasa sangre mezclada hacia el lado izquierdo. Y como la sangre está mezclada, va a generar cianosis. Son cardiopatías congénitas cianóticas. Solamente lo voy a mencionar. Entonces, acá para recordarles, lo primero, así en 2 minutos vamos a recordar que las cardiopatías congénitas se pueden clasificar en cianóticas o no cianóticas. ¿De qué va a depender del flujo? ¿Cómo va a ser? Si el flujo es de derecha a izquierda, va a ser cianótica. ¿Por qué? Porque en el lado derecho la sangre es desoxigenada y en el lado izquierdo la sangre es oxigenada. Si hay una mezcla, va a ser cianótica. Las que van de derecha a izquierda son cianóticas. ¿Cuáles? Tetralogía de Fallot, que tiene 4 componentes: obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, cabalgamiento de la aorta, CIB e hipertrofia del ventrículo derecho. Si tiene CIA también se llama pentalogía de Fallot. Y otro es la transposición de grandes arterias. Cuando el flujo es de izquierda a derecha, se llama cardiopatía congénita cianótica. ¿Cuáles son? El CIB, el CIA, el PCA, la coartación de la aorta, y también puede estar ahí la estenosis pulmonar, la estenosis aórtica.
es decir, la válvula aórtica bicúspide. Recuerden también que las cardiopatías congénitas más frecuentes son las acianóticas, de las cuales son el CIB y la estenosis pulmonar por válvula aórtica bicúspide. Y de la cianótica, los más frecuentes son la tetralogía de Fallot y la transposición de grandes arterias. La transposición de grandes arterias, si no se corrige precozmente, terminan muriendo. Y cuando son adultos, lo más frecuente que vamos a ver entonces, la tetralogía de Fallot. Eso fue todo de cardiopatías congénitas. Yo sé que es un mundo, hay toda una especialidad que es la cardiopediatría, que se encarga de ver solamente cardiopatías congénitas, pero es importante para que ustedes lo sepan y también para que puedan resolver de forma adecuada los exámenes. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias.